la calle, acá en cualquier país, el médico. Hay algunas cosas que ya aprendimos en el transcurso del cursado de materias dentro de la carrera de medicina. Y esto es que hablamos de lo que se llama el examen neurológico. Cuando hablamos de examen neurológico, en general es un examen semiológico para cuando nos enfrentamos a un paciente. Seguramente en semiología, en la práctica de semiología, ¿no es cierto?, hicieron un examen semiológico de todos los sistemas, ¿no es cierto? Y en eso incluía la parte neurológica. Entonces, cuando nosotros hablamos de examen neurológico básico, es lo básico, no lo profundo, lo básico, estamos hablando de que necesitamos o se necesita tener algunas cosas. Por ejemplo, ¿no es cierto?, un oftalmoscopio, martillo de reflejos, tenemos lo que se llama la agujita para ver la parte de sensibilidad profunda, el escobillón, la parte de la sensibilidad superficial, tenemos los cotonoides para ver el reflejo, el diapasón para ver la conducción auditiva y el oftalmoscopio que se usaba antes y aún se sigue usando para ver el fondo de ojo. El tema es que antes no había lo que tenemos ahora, digamos, todo lo que es digital. Entonces, necesariamente el médico que hace el internamiento general, el neurólogo, tenía que tener en el bolsillo el oftalmoscopio para ver al paciente el fondo de ojo. Lo mismo que el diapasón, tenía que tener para ver la conducción. Pero actualmente eso como que se va dejando progresivamente. ¿Por qué? Porque tenemos, ¿no es cierto?, a mano aparatos que nos ayudan a optimizar esto, ¿no es cierto? Obviamente no es lo mismo, digamos, la clínica, ¿no es cierto?, el razonamiento del médico cuando encuentra una sintomatología, pero ayuda. Entonces, cuando yo quiero ver el fondo de ojo, yo veo y solamente es para mí. Ahora, cuando yo quiero mostrar a los familiares o el paciente, decir, usted tiene esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pido? Un fondo de ojo digital. Entonces, me mandan una foto del fondo de ojo y le muestro al paciente, estoy mostrando lo que tiene el paciente, ¿no es cierto? Entonces, ayuda bastante, pero como que va perdiendo uno la práctica de poder interpretar en vivo. De cualquier manera, digamos, todo lo que aparece en tecnología es para ayudar y optimizar el diagnóstico en los pacientes. Pero el criterio médico es muy importante cuando estamos frente a nuestros pacientes. Entonces, para esto, tenemos que entender que cuando empezamos a hacer el examen neurológico básico, tenemos que llegar a qué? A definir o enfocar o englobar a lo que llamamos el diagnóstico sindrómico. ¿A qué llamamos síndrome o síndrome? Eso ya le vale. Bien, ¿qué más? Este conjunto de síntomas nos puede ayudar a determinar una enfermedad o a llegar a un diagnóstico. Que nos ayuda a enfocar, englobar, nos guía por un camino para llegar a una determinada enfermedad, ¿no es cierto? Pero no nos dice qué enfermedad es, sino que engloba muchas cosas. Por eso se llama síndrome o síndrome. Entonces, pero una vez que lleguemos a esto, tenemos que llegar a la parte donde afecta a nuestro paciente. Y esto es el diagnóstico topográfico. ¿No es cierto? Topográfico. Un paciente viene a la consulta y tiene la cara chueca, torcida. Entonces, necesariamente vemos que el paciente sí tiene, seguramente, aparte de la cara chueca, digamos, el párpado retraído, lagrimeo, ojo rojo, ¿no es cierto? Entonces, ya hay varios síntomas, ¿no es cierto? Pero, si vamos afinando,
Nuestro diagnóstico sabemos que cuando hay una desviación de la cara, para nosotros es una parálisis facial periférica. ¿Y qué es lo que afecta eso? Es una lesión del Nervio facial. ¿de qué? Nervio facial. ¿De qué? El séptimo par craneal. El Nervio facial. séptimo par craneal, el nervio facial. Entonces, fíjense ustedes, llegamos a un síndrome, digamos, a un diagnóstico sindrómico primero, y luego llegamos a un diagnóstico topográfico, porque estamos apuntando, ¿dónde? Al nervio facial, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que, digamos, significa cuando hablamos de esto, y solamente es un ejemplo, y tenemos que llegar con todas las enfermedades a llegar a eso. Entonces, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer en esto? Fíjense, usted dice, la colaboración del paciente. Cuando nosotros hablamos de colaboración del paciente, es que tenemos que, primero, escuchar al paciente. Escuchar. Doctor, ¿qué es lo que le pasa? Tengo dolor de cabeza. Para nosotros, dolor de cabeza es cefalea, no dolor de cabeza. ¿No es cierto? Nosotros tenemos que hablar con terminología médica, no con el lenguaje común de los pacientes. Entonces tenemos que escuchar y tenemos que observar, ver. ¿Ver para qué? Para ver cómo se comporta el paciente, cómo ingresa a la consulta, cómo ingresa a la emergencia del hospital. Si entra caminando, si entra en silla de ruedas, si entra en camilla, o simplemente una marcha antiágica, una marcha parkinsoniana, una marcha diabética. Pues vamos observando y ya nos va enfocando. Desde ese momento vamos ya englobando sintomatología para llegar a un diagnóstico, ¿no es cierto? Y los movimientos de maniobras que tenemos que hacer siempre tienen que ser metódicos, muy metódico y siempre en, ¿no es cierto?, los mismos pasos sin duplicar, ni saltar, ni retroceder. ¿Por qué? Porque el paciente, se supone que el paciente es un paciente enfermo y muchas veces se cansa cuando repetimos lo mismo y a veces nos confunde. Por eso siempre tiene que ser lo que dice acá, ¿no es cierto? No repetir maniobras innecesarias, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para ver si lo que nosotros pedimos que haga está normal o está normal, ¿no es cierto? Y luego decir, levante las dos manos, mantenga ahí. Si mantiene, es normal. Pero si cae una mano, es normal. No tendría que caer, ¿no es cierto? Y eso nos orienta a qué? Porque el paciente tendrá una paresia braquial, ¿no es cierto? Entonces, cuando decimos que hay una paresia braquial, ya estamos ¿qué? Viendo si ese movimiento es anormal. O cae y empieza a levantar y algo indefinido, ¿no es cierto? Las maniobras siempre tienen que ser rápidas porque el paciente se ha roto. Y siempre tenemos que observar que la primera respuesta siempre es la mejor, porque después repite y, ¿no es cierto? A veces, ¿no es cierto? Ya la segunda, la tercera vez que hace, ya no es lo mismo, ¿no es cierto? Entre las cosas es cuando hacemos el examen, ¿qué es lo que hacemos? Siempre comparar izquierda, derecha, la mitad del cuerpo. Una cara con la otra, los dos ojos, ¿no es cierto? Los oídos, siempre comparando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ambos lados tienen asimetría, son un poco asimétricos. Bien, ¿qué más? Porque eso también nos puede llevar a un diagnóstico como de parálisis. Muy bien, ¿qué más? Está bien todo lo que dijiste. ¿Qué más? Bien, ¿qué más? Es porque tenemos dos hemisferios cerebrales. Porque el izquierdo es el cerebro dominante que maneja la mitad del cuerpo derecha y el derecho maneja la mitad del cuerpo
izquierdo, ¿no es cierto? Eso es lo que se llama la vía Piramidal. piramidal, ¿no es cierto? Que hace una decusación, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso ya llevaron ustedes en semiología, ya llevaron en fisiología, ya llevaron en neuroanatomía, entonces ya saben esto. Esto simplemente es recordar y estamos recordando lo que ya saben, no es nada nuevo esto para ustedes. Entonces, por eso es que siempre tiene que ser comparativo, siempre, para ver si uno cae, si la cara está chueca, si tiene una hipoacusia de un lado, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hacer siempre en el mismo orden, la misma secuencia, para no confundir. Entonces, cuando empezamos a hacer el examen neurológico, vemos que nos interesa qué cosa, las funciones corticales, ¿no es cierto? Y dentro de esto, ¿qué tenemos que ver? Lo que se llama el nivel de conciencia, el estado mental y el lenguaje. Dentro de lo que es el nivel de conciencia, tenemos que ver si el paciente está despierto. Si está despierto, está consciente, ¿no es cierto? Ahora, si está medio dormido, puede estar obnubilado, estuporoso, ¿no es cierto? Y a veces el paciente, a veces llega a la emergencia en estado de coma, ¿no es cierto? En estado de coma. Entonces, pero hay otros pacientes que sí llegan a la emergencia también en estado de coma, si quieren, en estado vegetativo persistente o desconectado con el medio, pero eso no es agudo, no es que le pasó ahora, ¿no? Sino que ya lo tenía de antes. Este paciente ya tuvo un accidente cerebrovascular o una lesión por un trauma craneoencefálico o simplemente un tumor que ha sido operado y quedaron en estado vegetativo. O lo que acá vimos, el mutismo cinético, ¿no es cierto? El cautiverio, ¿no es cierto? Entonces, eso, ¿no es cierto?, nos ayuda a entender que este paciente tiene una patología crónica no aguda, perdón, el nivel de conciencia, ¿no es cierto? Ahora, cuando nosotros vemos el estado mental, entonces el paciente si está despierto, tenemos que ver si está orientado, lo que aprendimos en semiología, orientado en las tres esferas. ¿Cuáles son las tres esferas? Espacio, tiempo. Estado de, a ver, uno solo. Tiempo, persona y espacio. ¿Mm? Tiempo, persona y espacio. Tiempo, espacio y persona, ¿no es cierto? Entonces, pero a veces el paciente está confundido o tiene deterioro cognitivo. Cuando hablamos de deterioro cognitivo, ¿a qué nos referimos? A que el paciente fue perdiendo progresivamente, ¿no es cierto?, esto que está orientado en tiempo, espacio y persona. A esto lo que llamamos nosotros las demencias progresivas, las demencias mentales, la famosa, el lenguaje común que ahora hablamos, ¿no es cierto?, tiene Alzheimer, ¿no es cierto? Cualquier persona que pierde conocimientos, pierde la memoria, tiene Alzheimer, y no es así. El Alzheimer es el Alzheimer, pero, digamos, dentro de la pérdida de memoria, ¿no es cierto?, existe lo que llamamos las demencias, y dentro de las demencias tenemos una serie de clasificaciones, ¿no es cierto?, que ninguno es Alzheimer, y dentro de estas está el Alzheimer. Entonces, por eso es que hablamos de deterioro cognitivo. Y cuando hablamos de deterioro cognitivo, hablamos de que fundamentalmente pacientes de la tercera edad, ¿no es cierto? Pacientes de la tercera edad que se van olvidando, se olvidan la llave en la puerta, llegan perdiendo la cocina, salen a la calle, se desorientan, le preguntan cómo se llama, no sé cómo me llamo, ¿no es cierto? Entonces nos referimos a esto. Y dentro del lenguaje, hablamos de qué? Del lenguaje normal que nosotros nos comunicamos. ¿No es cierto? Cuando el paciente ingresa, está orientado, seguramente dirá, ¿qué le pasa, señora? Me duele la cabeza, me duele, no sé, me duele la espalda, tengo un dolor abdominal, no puedo mover el brazo. Entonces se comunica. Pero hay pacientes que no pueden comunicarse, no pueden, digamos, expresar lo que quieren decir, o simplemente no
no les llega la información correcta o les llega la información y no lo interpretan. Entonces, esto hablamos o nos referimos cuando hablamos de lo que es las famosas afasias de comprensión y las afasias de expresión. Cuando hablamos de las afasias de expresión, nos referimos a las afasias de Broca. Las afasias de Broca. Y cuando hablamos de afasias de comprensión, hablamos de las afasias de Wernicke. Entonces, muchas veces los pacientes tienen lesiones isquémicas puntuales. Entonces, el paciente de pronto no puede hablar, pero entiende. Le decimos que levante la mano, levanta. ¿Cómo se llama? No puede hablar. O al revés. ¿No es cierto? El paciente habla, pero no procesa la información. Ustedes saben que todo lo que hablamos en este momento ingresa a su cerebro como sonido. Y el centro donde se le da la interpretación es el centro de Wernicke. ¿Por qué? Porque ustedes desde el momento en que nacen, o todos nosotros desde el momento en que nacemos, vamos acumulando información, interpretación. Entonces ya sabemos que, ¿no es cierto?, un determinado sonido, ¿no es cierto?, tiene una determinada interpretación. A esto le llamamos los morfemas. Esto es un poquito para comentarles esto. Hay una subespecialidad en neurología que son los afasiólogos. Esos son los que interpretan mucho mejor esto, ¿no es cierto? Pero es un poco para que tengan el conocimiento, es que estos, digamos, todo lo que ingresa a su cerebro ingresa como sonido. Y ustedes le dan una interpretación. ¿No es cierto? Es un ejemplo, siempre a veces pongo en algún momento de ejemplo. Yo les hago escuchar una determinada melodía. ¿Qué es? Usted dirá, no, es un tango, ¿no es cierto? O es un rap, no sé, alguna melodía, ¿por qué? Solamente escuchando la música, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque su cerebro ya tiene, digamos, el formato de interpretar eso que recibe. Lo mismo en el lenguaje. El lenguaje, ¿no es cierto?, en este momento ingresa a su cerebro como sonido, como ruido, y le da una interpretación. Entonces, fíjense ustedes, todo eso, digamos, incluye lo que se llama en el lenguaje de comprensión y de expresión. ¿Quedó claro hasta acá? ¿Seguro? Bueno, continuamos. Entonces, ya sabemos la parte, digamos, de lo que es la parte motora, la conciencia, el lenguaje, y tenemos que hacer esto, el examen neurológico. El examen neurológico en general lo hacemos siempre, digamos, en cualquier examen de cualquier especialidad, si quieren. Hagamos de cuenta, no sé, el abdomen. Un paciente con un dolor abdominal agudo, señora, ¿cómo se llama? No sé, mi nombre es Juan Pérez. ¿Cuántos años tiene? No sé, 35 años. ¿Dónde trabaja? En tal lugar. ¿Qué es lo que le pasa? Anoche comí algo y no sé, ¿no es cierto? Tengo un dolor, se me hinchó el estómago. Está consciente, lúcido, orientado, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y le miramos el ojo, ¿no es cierto? Y para ver si no tiene ictericia. Aparte de eso que estamos viendo, las pupilas, ¿no es cierto? Y mira acá, mira para arriba, mira para abajo, a ver, saque la lengua, para ver si no tiene algún problema en la lengua, en la mucosa, ¿no es cierto? ¿Qué estamos revisando? Los pares craneales, ¿no es cierto? Levante los brazos, ¿no es cierto? Estamos revisando el examen neurológico. ¿Usted me escucha? Bien, sí, no escucho muy bien de este lado. Estamos revisando los pares craneales. Pues fíjense ustedes, siempre vamos a revisar pares craneales en cualquier especialidad, solamente que no tomamos en cuenta. Sin querer, como dice la gente de esa serie, sin querer queriendo hacemos el examen neurológico, ¿no es cierto? Entonces, para eso tenemos que saber cómo hacemos el examen neurológico de esto. Entonces, acá tenemos el esquemita donde vamos a ver qué cosa. El nacimiento de los pares craneales en su origen aparente. Ustedes saben que
Pares craneales también tienen origen aparente y origen real, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de pares craneales nos referimos al primer par, que es el olfatorio. El olfatorio. Entonces, cuando hablamos examinamos el olfatorio, entonces le preguntan al paciente, ¿usted siente los olores? ¿No es cierto? No, no, a veces sí, a veces no, ¿no es cierto? O sí, siente perfectamente. ¿Y cómo hacemos el examen? Tapamos una narina y acercamos una sustancia aromática que no es irritante para la mucosa, hacemos que inhale, ¿no es cierto? Y hacemos al revés, tapamos la otra y acercamos otro aroma diferente, pero también que no sea irritante para que determinen de qué se trata, ¿no es cierto? Y entonces ahí vemos que a veces el paciente siente poco, siente mucho o no siente nada. Si no siente nada, llamamos que el paciente tiene una anosmia, ¿no es cierto? Una anosmia. Y si siente poco, tiene una hiposmia. Pero a veces existen otro tipo de patologías que son las famosas cacosmias, las parosmias, las alucinaciones olfatorias que también afectan al primer par craneal. Y tenemos el segundo par craneal, que es el óptico. el óptico. ¿Del óptico qué es lo que examinamos? Fundamentalmente examinamos la vía óptica que va desde el globo ocular hasta el occipital, Entonces es una vía bastante larga. ¿Y qué es lo que examinamos acá? ¿Qué es lo que nos interesa saber? Nos interesa saber la agudeza visual. Perdón. ¿Qué más? El campo visual, la alteración de los colores y el fondo de ojo. ¿No es cierto? Y cuando hablamos de agudeza visual, ¿qué es lo que nos interesa saber? ¿Qué patologías existen cuando hay alteración de la agudeza visual? Muy bien, miopía, astigmatismo, hipermetropía, ¿no es cierto? Que son los más comunes, ¿no es cierto? Entonces, cuando un paciente ingresa, nosotros preguntamos, ¿ve bien? Sí, no, es medio borroso, a veces veo sí, a veces no. Para si el paciente usa lentes, justamente preguntamos, ¿qué es lo que tienes? No tengo, generalmente la gran mayoría tiene miopía, y algunos tienen miopía y astigmatismo, ¿no es cierto? Eso ya saben ustedes los que usan lentes y además, digamos, seguramente ya llevaron en oftalmología, ¿no es cierto? Y eso lo van a llevar en mayor profundidad. Pero a nosotros como par craneal nos interesa saber eso. Otra de las cosas es el campo visual. Nosotros en general, con el campo visual, nosotros vemos en forma abierta, siempre. Pero cuando hay alteración de el campo visual, el campo se va reduciendo y vamos viendo cómo en los libros dicen como los caballos de carrera. ¿Viste? A los caballos les ponen una cosa para que solamente miren al frente, ¿cierto? Les quitan el campo visual para que enfoquen. Entonces, uno va perdiendo. Cuando pasa eso, en general el paciente muchas veces no se da cuenta. Y a veces va en la calle, ¿no es cierto? Y choca con alguien, se choca con el poste. Cuando está girando la esquina, tropieza con alguien. Y cuando está conduciendo, a veces tiene accidentes, ¿no? Cada tanto, pero no se dan cuenta. Entonces, cuando nosotros hacemos el examen neurológico, hacemos un examen campimétrico por confrontación. Entonces, se supone que nosotros, los examinadores, tenemos el campo visual normal y ponemos las manos al costado y vamos acercando progresivamente para ver si ve lo mismo que nosotros cuando acercamos los dedos, ¿no es cierto? Cuando vemos nosotros que tiene una alteración, entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿No es cierto? Mandamos a hacer lo que al principio hablamos, una campimetría digital. Campimetría digital, donde vamos a mandar con precisión las manchas ciegas y el campo donde el paciente no ve. Entonces, con eso, con certeza, decimos que usted tiene disminuido el campo visual porque el informe dice esto. ¿No es cierto? Entonces, ya vemos que ¿no es cierto? El campo visual está disminuido y qué patologías, digamos, provocan este tipo de cosas. Es que el paciente tiene alguna lesión. ¿Dónde? En la región celar.
¿Y dónde está la región celar? Donde se encuentra la silla turca, ¿no es cierto? ¿Y dónde está la silla turca? ¿Mm? En la base del cráneo, ¿no es cierto? ¿Y qué tenemos en la silla turca? A la hipófisis, ¿no es cierto? La hipófisis. Entonces, cuando hay una alteración, una lesión en la hipófisis, esto crece, ¿no es cierto? Y lo que llamamos el adenoma de hipófisis. Cuando crece esto, ¿qué tenemos por encima de la hipófisis? El hipotálamo. Anatomía es esto. El hipotálamo. ¿Qué tenemos? ¿Ah? Hipotálamo. No. Es mucho más arriba el hipotálamo. ¿Qué tenemos? Al quiasma óptico. Oh, dice así. ¿No es cierto? Quiasma óptico. Entonces, cuando el tumor empuja al quiasma óptico, el paciente va perdiendo el campo visual. Fíjense ustedes, esto es anatomía simple. No estamos hablando de anatomía, digamos, profunda. No estamos hablando de la especialidad, simplemente estamos hablando de algo, digamos, que ustedes ya estudiaron, ya saben. ¿No es cierto? Entonces, eso, cuando hay una lesión, ¿no es cierto?, del campo visual, entonces yo tengo rápidamente que asumir que hay una compresión a nivel de lo que llamamos el quiasma óptico, que está comprimiendo la vía óptica, y probablemente este tenga que ser un tumor, un adenoma de hipófisis. Fíjense ustedes, estamos hablando de diagnóstico sindrómico y diagnóstico topográfico, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, seguimos entonces. Bueno, vamos a saltar directamente a lo que es la alteración de los colores. La alteración de los colores, en general, el paciente muchas veces confunden los colores. Y a esto llamamos lo que se llama el daltonismo, ¿no es cierto? El daltonismo. Entonces, ¿qué color se confunde? El rojo con el verde, ¿no es cierto? Entonces, tenemos el daltonismo. Y cuando hablamos de la agudeza visual, alteración, ¿qué tabla o qué escala usamos? ¿La escala de? No. ¿La? Alguien dijo. No, la agudeza visual. ¿De? Snell. Pues, ¿de que no están atentos? Yo les dije agudeza visual, ¿no? Estamos hablando de alteración de los colores y les pregunté agudeza visual. Tienen que estar atentos. No es automático esto. Por eso necesito que presten atención, que estén atentos. Porque si no, si les pregunto sobre el examen, se aprobaron, ¿no? Tienen que estar atentos. Entonces, ahora sí, hablamos de la escala de alteración de los colores. ¿Qué escala usamos? ¿Qué tabla? ¿Verdad? La de Ishihara, ¿no es cierto? O Ishihara. ¿Sí? Bueno. Y finalmente tenemos el fondo de ojo, ¿no es cierto? Donde vamos a ver, con oftalmoscopio, si vemos que hay alteración, vamos a hacer el fondo de ojo digital para ver qué cosa. Fundamentalmente el edema de papila. Cuando hablamos de edema de papila, entonces se supone que el paciente tiene signos de hipertensión intracraneal, aumento de la PIC. ¿Y qué es la PIC? La presión intracraneal cerebral. ¿Cuánto es el valor normal? Es de 10 a 15. De 10 a 15. Eso es la PIC normal. Por encima de 15 ya es patológico. Ya es patológico. Entonces, por eso es importante tener el fondo de ojo para que nos oriente. Si tiene edema de papila, es que tiene hipertensión intracraneal. No, probablemente ya tenga el paciente cefalea. ¿No es cierto? Pero también nos sirve para qué? Para ver sangrados retinianos o desprendimiento de la retina
otro tipo de patologías que en el fondo de ojo, ¿no es cierto? Bien, tenemos a los oculomotores. Dentro de los oculomotores tenemos el examen de los movimientos de los globos oculares, que tenemos en conjunto el examen de 3 pares craneales. ¿Cuáles son? El tercer par craneal, el cuarto y el sexto par craneal. Entonces, en esto examinamos qué cosa, los movimientos de los globos oculares, ¿no es cierto? El tercer par craneal inerva la gran mayoría de los músculos del ojo, menos el lateral. recto externo, que está inervado por el sexto par, y el oblicuo mayor, que está inervado por el patético. Entonces, el patético, el cuarto par craneal. Entonces, cuando examinamos los tres pares craneales. Tenemos al trigémino. El trigémino en general es un par craneal más sensitivo que motor, y examinamos la sensibilidad de la cara, el reflejo corneano y los músculos de la masticación. ¿Cuáles son los músculos de la masticación? El macetero y el músculo temporal, ¿no es cierto? El músculo temporal. Tenemos al séptimo par craneal, que ya dijimos que es un nervio, ¿no es cierto?, que va a inervar los músculos de la cara, que no hay afectación de esto, el paciente va a tener una parálisis facial periférica. Entonces, el paciente lo vamos a ver con desviación de la cara y rozamiento del surco nasogeniano del lado afectado. Tenemos el octavo par craneal, el vestíbulo coclear, y en general esto es más sensitivo que motor, es puramente sensitivo, y vamos a ver que, ¿no es cierto?, examinar al paciente con que el paciente refiere que no, a veces no, ya que a lo más tiene trastornos del equilibrio, y a veces lo que llamamos la maniobra de Zomberg positivo, ¿no es cierto? Esto por afectación del octavo par craneal o vestíbulo coclear. En esto examinamos la audición y el equilibrio, ¿no es cierto? El equilibrio. El noveno par craneal es el glosofaringeo, y tenemos al vago. Estos dos pares craneales también examinamos juntos. ¿Por qué? Porque en la parte superior de la boca va a inervar las mismas estructuras. La diferencia es que uno, el vago, desciende hasta el abdomen, ¿no es cierto? Entonces, para esto examinamos lo que ya aprendimos, ¿no es cierto?, en semiología. Cuando nos enseñaron en semiología, seguramente ustedes también tienen que examinar la boca. ¿Y qué le decimos al paciente? Abra la boca, saque la lengua y diga ah. ¿Para qué? ¿Para qué decimos eso? Para ver si no tiene sabulla, si la mucosa no está deshidratada. Aparte de eso, vemos si hacemos la maniobra de, ¿no es cierto?, meter el bajalenguas para ver si tiene el reflejo nauseoso, ¿no es cierto? Todo esto es para examinar el noveno y el décimo par craneal, pero en semiología no nos enseñaron eso. Pero ahora ya saben. Entonces estamos examinando, vemos primero el velo del paladar que esté simétrico, la óvula que esté centrada, que no esté desviada, que no esté caída el velo del paladar. Aparte de eso, ¿no es cierto?, hacemos el reflejo nauseoso, ¿no es cierto? Cuando decimos saque a la lengua, que estamos examinando al hipogloso, ¿no es cierto? Saque la lengua, debe para arriba, para abajo, izquierda, derecha, ¿no es cierto? Pero no nos enseñaron eso, simplemente hacemos porque nos dijeron que hagamos, que diga el paciente, ¿no es cierto? Pero ahora ya sabemos, estamos examinando, ¿no es cierto?, al hipogloso. Y finalmente el espiral, ¿no es cierto?, cuando examinamos, ¿no es cierto?, levanta el hombro, y no sabemos ni para qué hacemos levantar, ¿no es cierto? Estamos examinando al espinal. ¿Y qué músculos estamos examinando? Al trapecio y el esternocleidomastoideo. Entonces, fíjense ustedes, ahora ya se dan cuenta que con todo lo que nos enseñaron, sin ninguna explicación, muchas veces
¿no es cierto? Ya estamos haciendo el examen neurológico, ahora sí ya sabemos, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos a examinar el sistema motor. ¿Y alguna pregunta, jóvenes? Acá vamos a quedar porque creo que ya es hora.